Buenas tardes a todos y todas. Tengo el honor de tener que dar el inicio a la conferencia Danko Brencic, que será presentada en esta ocasión por la doctora Gabriela Repeto, que está con nosotros acá. Pero antes quisiera tomar unos pequeños minutos para contarle a la audiencia la razón del nombre de nuestra conferencia y quién es Danko Brencic. Si de la Universidad de Chile, nació en Punta Arenas, vamos a seguir la siguiente, de una familia clásica de croatas que llegaron a Punta Arenas, ¿no es cierto? Aquí está Danko Brencic, el más pequeño, que está aquí en el centro. Se vino a Santiago a formarse en la Universidad de Chile, veterinaria, y luego, después de formarse en Santiago como veterinario, hizo su tesis en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile con el doctor Gustavo Hecker, digamos, de hecho este no era su primer profesor eh, inicial. Él lo tomó un profesor que se fue a una estadía al extranjero y por eso quedó con su siguiente profesor en el laboratorio, que era Gustavo Hecker, nada menos Gustavo Hecker, Premio Nacional de Ciencia, obviamente, unos años después. Y trabajó con leucemia de pollos. Terminado eso, se fue a hacer unas estadías a Sao Paulo y luego a Estados Unidos, y allí con todo ello conoció a toda esta primera camada de genetistas de latinoamericanos que fueron sus grandes amigos y colaboradores por muchos años. Entre ellos, por ejemplo, Alberto Sáez de Uruguay, aquí está el doctor Paván de Brasil, entre otros más. Pero lo más importante de su formación seguramente estuvo en Estados Unidos, donde conoció y estuvo con Teodoro Tobiansky, que está justo aquí en el medio en el laboratorio, de todo el grupo, digamos, en una reunión. Acá está Danko Brencic, bastante joven, como verán ahí, debe haber tenido en ese tiempo unos menos de 30 años o alrededor de 30 años, y regresa a Chile, entonces, embebido de todo este afán de la genética de poblaciones, de la genética evolutiva, y comienza a dedicarse a ella. Aquí hay algún congreso donde está Ayala, otro de los próceres más de la genética de esos años. Ahí tenemos varios libros clásicos de ese tiempo, quienes alguna vez se han podido dar el tiempo de leer esto. Él se dedicó a las drosófilas. Aquí lo tenemos en campo, colectando drosófilas de cactus, y por supuesto también para él era muy importante la docencia, enseñar hasta el último día. De hecho, me tocó estar, yo creo que la última clase de él. Y yo tengo la fortuna de poder decir que fui a lo mejor el último posible tesista. Cuando yo ingresé a mi magíster en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, me asignaron a él como tutor, y eso, lo que normalmente ocurría después de ello es que yo tomaba la tesis con el profesor que era su tutor. Pero se enfermó, ya estaba bastante viejito, de hecho ya estaba ya profesor emérito, ya había sido jubilado y reincorporado, y bueno, daba clases hasta último momento. Lo que ustedes ven ahí no son geles o bandas en un gel como uno podría pensar, son cromosomas que estaban en una diapositiva dibujados, pero quiero mostrar esta anécdota para mostrar esto como anécdota. Si ustedes se fijan, dice arriba, prohibido fumar, pero él lo que menos hacía era dejar de fumar. Y si ustedes se fijan, hay una colilla de cigarro ahí en la esquinita, que es parte de su forma de ser. En esos tiempos estaba permitido, obviamente. Hubo hitos muy importantes, entre ellos que formó parte de la Academia de Ciencias y lo celebraba con todo su equipo. Aquí hay gente que seguramente está hoy día con nosotros en el Congreso, expresidentes también de la Sociedad de Genética, varios de ellos, Raúl Godoy, Gonzalo Gajardo, aquí está Pepe Navarro, Carlos Valenzuela, etcétera, entre muchos más que están aquí. En 1987 le dan el Premio Nacional de Ciencia y lo celebra con todo su grupo en la Facultad de Medicina. Era un grupo inmenso. Como verán, la genética en el fondo nace en la Facultad de Medicina y la trae él, justamente, y por eso es que para muchos es como el padre de la genética en nuestro país, ¿ya?
Aquí hay muchos otros profesores que seguramente han formado a otros que estamos aquí presentes, como también a lo mejor hay alguno de ellos con nosotros en este Congreso LAC. De hecho, no puedo dejar de nombrar a mis dos mentores, aquí Ángeles Potorno y Patricia Iturra. Bueno, Dan Kobrencic, la conferencia de él lleva su nombre porque no solo es quien inició esta disciplina y que dio la primera cátedra de genética en nuestro país, sino además fue el primer presidente de la Sociedad de Genética de Chile. En 1964 se funda una sociedad donde un grupo importante de genetistas de ese entonces se aglutina para desarrollar aún más la docencia y la investigación de esta disciplina. Y por eso hace varios años nuestra sociedad le otorga la posibilidad o invita, ¿no es cierto?, y da este gran homenaje a Danko a través de uno de nuestros representantes y de nuestros mejores representantes. Este año este honor recae en una expresidenta también de la Sociedad de Genética de Chile, que es Gabriela Repeto, ¿ya? Gabriela trabaja en la Universidad del Desarrollo. Aquí voy a salir de la presentación de él para hablar de ella. Esperen un poquito. Veo un pequeño torpedo que me dieron de su currículum. Gabriela es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizó una beca de pediatría en la Universidad de Wisconsin-Madison y luego una beca de genética clínica en el Children's Hospital de Boston. Ella creó y lideró durante 15 años un centro que se llamaba Genómica o Genética y Genómica de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo en Santiago. Fue presidenta, como yo lo dije, de nuestra Sociedad de Genética de Chile entre el año 2018 y 2019, y actualmente es miembro del comité directivo del Consorcio Global de Medicina Genómica y el equipo asesor científico del proyecto 22Q Society, y yo supongo que se refiere al brazo largo del cromosoma 22, espero. Es una investigadora con una larga trayectoria, con más de 100 artículos científicos y una decena de proyectos de investigación en el área, y muchos estudiantes a que ha formado también en el área justamente de la genética médica. Sin más, los quiero dejar con Gabriela para que nos cuente su investigación y su desarrollo en esta área de la genética y la medicina en nuestro Congreso LAC de este año. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la presentación y gracias al directorio por invitarme a dar esta importante conferencia. La verdad es que tanto esto como haber sido escogida por los socios como presidenta de FOCHIGEN hace un par de años atrás han sido realmente los más grandes honores que uno puede recibir de esta sociedad, y la verdad es que me siento profundamente agradecida. Y también, claro, recorriendo desde la historia de Dan Kobrencic, que yo no tuve el honor de conocer, el placer de conocer, pero sí tengo que decir que fue el profesor de mi mamá en la Escuela de Medicina. Pero la verdad es que uno mira la diversidad de temas, el mismo grupo de la Universidad de Chile, cómo ha ido creciendo, y también cómo hemos ido apareciendo otros grupos, ¿cierto? Entonces me admira realmente el crecimiento y también la diversidad de ámbitos y de preguntas científicas que alberga nuestra sociedad. Y yo creo que esto ha cobrado más relevancia hoy en día, en que la genética y la genómica son tan claves en la comprensión de la biología y también han tenido como un rol tan importante, por ejemplo, ahora en la pandemia de SARS-CoV-2. Entonces, de nuevo, yo aprecio mucho el espacio para contarles como de trabajo de un par de décadas en investigación clínica, y espero demostrarles ilustrar con esta presentación lo que significa para nosotros el privilegio de ver pacientes, de contar con su confianza y de ahí originar nuestras preguntas que tratamos de resolver y volver a la clínica. Y también espero poder también continuar motivando la colaboración entre ciencias básicas y ciencias clínicas. Entonces, esta foto que ven allá es de una paciente nuestra. Tenemos las fotos que voy a mostrar aquí. Son que está grave.
tiene una cardiopatía congénita severa, requiere apoyo respiratorio, apoyo de droga vasoactiva, apoyo también de alimentación. Y ella tiene esta condición que llamamos de lesión de cromosoma 22, que es el tema fundamental de hoy día. Y esta es ella unos pocos meses después, después de su cirugía, y con su mamá, que la verdad es que siempre sana, pero que tiene la misma lesión. Y ella lo único que tiene es un historial más o menos importante de problemas de aprendizaje, pero la verdad es que ninguna malformación estructural. Y de nuevo, las dos tienen la misma alteración genética. Y como les decía, claro, voy a relatar hoy día un poco cómo hemos ido nosotros avanzando en descubrimientos en esta condición, desde las anomalías congénitas hasta el fenotipo neuropsiquiátrico y neurodegenerativo, que es lo que estamos trabajando ahora. Entonces, brevemente les voy a contar, seguramente los clínicos que están en esta sesión saben lo que es de la lesión Q11.2, es una condición no tan rara entre las raras, pero para el resto que puede que la escuche por primera vez, voy a contar brevemente de qué se trata. Y hablar de nuestro trabajo en la búsqueda de factores modificadores, porque esa mamá y esa hija, cierto que la mostré al principio, son tan distintas, y cómo esto también ha sido como una piedra fundamental para los trabajos que estamos haciendo ahora en otras enfermedades raras o poco frecuentes. Entonces, partiendo un poco por la historia, ¿cierto? En los años 50, una foniatra, la doctora Cherlakova, describió a personas que tenían incompetencia velofaringea, o sea, el músculo del paladar blando, ¿cierto? Que se pueden tocar ahí sin hacer arcadas, por favor, no funcionaba bien y eso produce voz hipernasal. Unos años después, el doctor D. George, que era un endocrinólogo en Filadelfia, describió a niños niños muy graves que tenían cardiopatías congénitas con inmunodeficiencia y hipocalcemia. Una cosa que parece como muy distinta a lo anterior. Después apareció Kyler, que describió lo que él llamó el síndrome cardiofacial, ¿cierto? Con alteraciones del músculo orbicular del labio, cardiopatía congénita. Luego, una década después, Robert Spencer, otro fisiatra, describió una condición que él llamó el síndrome velocardiofacial por alteraciones en el velo del paladar, ¿cierto? El corazón y una fascia característica. Y más o menos simultáneamente Takao, un cardiólogo en Japón, describió lo que él llamó el síndrome de anomalía con otro cáliz facial. Y todas estas cosas, ¿cierto? Eran síndromes distintos que no tenían su lista de cosas de diagnóstico diferencial cuando paciente. Y el año 92, cuando empezó a utilizarse cada vez más la hibridación in situ con fluorescencia para ver alteraciones submicroscópicas, se describieron algunas personas que tenían este síndrome velocardiofascial descrito por Spencer con una lesión en el cromosoma 22. Entonces se sugirió entonces que esta era había algo en el cromosoma 22 causando síndrome de D. George, y unos pocos años después se describió a esta pareja madre-hija, en que la hija tenía también síndrome de D. George clásico con una translocación entre el cromosoma 2 y el 22, y la madre también tenía la misma translocación y ella había sido considerada sana también, hasta que fue evaluada con un poco más de atención y se encontró que ella efectivamente tenía esta voz hipernasal, un poco de problemas de aprendizaje, manifestaciones muy distintas a su hija con cosas graves, y ella compartía la de lesión 22. Y no solo entonces esto sirvió para refinar, ¿cierto? La localización de la alteración en esta condición, sino que por primera vez vincular velocardiofacial con D. George como parte de un mismo espectro. Y después de eso, esto fue avanzando todas estas otras condiciones que yo les mencioné en la diapositiva anterior, y ahora sabemos que todas ellas, con nombres distintos, comparten esta etiología en común, y lo que estábamos teniendo es lo que usamos hoy día todavía como símbolo de la lesión 22, esta situación de los hombres ciegos que fueron a conocer al elefante, ¿cierto? Que cada uno describe el elefante según la parte que lo tocó palpar, ya sea como un tronco, una pared, una manguera, etcétera. Y aquí, claro, el cardiólogo definía esto por la cardiopatía congénita, los foniatras por el paladar y así sucesivamente. Pero ahora que tenemos un paraguas en común, podemos agruparlas todas y reconocer que esto es un fenotipo dominante, que la gran mayoría de estas lesiones ocurren de novo,
y que, como les decía hace un rato, dentro de las condiciones poco frecuentes que hoy día definimos como las que tienen incidencias o prevalencias menores de 1 en 2000, esta es una de las más comunes y hay una serie de estudios que muestran que esta condición efectivamente tiene una frecuencia de 1 en 2000 a 1 en 4000 recién nacidos. Digo, que para los que trabajamos en genética clínica es casi como una epidemia. Y también muy prevalente en screening prenatal. Y todos estos descubrimientos coincidieron, como les decía, uno, con la incorporación de FISH no solo como herramienta de laboratorio, sino que como una herramienta robusta para la práctica clínica, y también coincidió con que yo entré a la beca de genética clínica y pasó, claro, durante un semestre uno decía, yo creo que usted tiene verlo cardiofacial, y después al semestre siguiente, cuando ya se había implementado FISH en el laboratorio clínico, podíamos decir, sí, usted lo tiene, podemos estudiar a sus familiares, etcétera. Así que fue, la verdad, que un cambio súper dramático en diagnóstico en muy poco tiempo. Y hoy en día, entonces, como les decía, tratamos de ocupar el mismo nombre de lesión Q11.2 para todas estas condiciones que ya había mencionado antes, así que hemos promovido esta campaña del mismo nombre que creemos que ayuda a la familia a sentirse parte de una comunidad, ¿cierto? A la comunidad clínica, a entender el aspecto más amplio y, por supuesto, también a los investigadores para tratar de entender esta variabilidad. Y bueno, aquí está el cromosoma 22, ¿cierto? Y lo que falta es un pedacito chiquitito aquí en esta banda 1.1.2 y que como es bastante obvio, la verdad es que con la citogenética tradicional era bastante difícil de ver, salvo situaciones excepcionales como la translocación que le mostré hace un rato atrás. Y de nuevo con la hibridación in situ con fluorescencia, esto ya se convirtió en una situación que podíamos ver de manera más evidente, y de nuevo con un test robusto con muy alta tasa de detección. Entonces aquí una metafase, ¿cierto? Con las señales en rojo de la región crítica de lesión, ¿cierto? Aquí los dos cromosomas 22 y aquí uno con la señal roja y otro, otro cromosoma 22 que no la tiene con la de lesión. Entonces, a partir de esto se fue generando como un cuerpo de información más evidente sobre las manifestaciones clínicas, de las cuales los problemas congénitos del tracto de salida cardíaco, que llamamos las anomalías, las cardiopatías congénitas conotroncales, como de las manifestaciones más frecuentes, o sea, afectando la aorta y la arteria pulmonar, y también estas alteraciones palatinas que ya hemos mencionado, talla baja, alteraciones endocrinas, problemas de aprendizaje que son prácticamente universales en las personas con esta condición, y también riesgos de discapacidad cognitiva y otras alteraciones más. Entonces, hoy día la reconocemos como una condición multisistémica y yo me voy a enfocar fundamentalmente en cerebro y corazón en el trabajo que hemos hecho nosotros. Ahora, ¿por qué esta condición es tan relativamente frecuente? La región involucrada tiene una serie de estos low copy repeats, y que predisponen a recompilación anormal, ¿cierto? Ya puede ser intercromosómica o intracromosómica, dando estos apareamientos anormales, entonces dan origen a la deleción y a productos recíprocos como duplicaciones o cromosomas en anillo, que son menos frecuentes que la deleción, pero que sí observamos en la práctica clínica. Y si uno piensa la mayoría de las estructuras que están involucradas, si uno piensa desde el paladar por lo menos hasta el corazón, ¿cierto? Son estructuras que embriológicamente son derivadas del tercer y cuarto arcos y arterias branquiales, y por mucho tiempo entonces se ha tratado de identificar cuáles son los genes relevantes para el desarrollo de estas estructuras que en su ausencia podían explicar el síndrome, ¿ya? Y este es un mapa entonces más reciente del UCSC browser de esta región cromosómica. Acá abajo están estos low copy repeats que les mencionaba, que vamos a volver sobre ellos en un rato más. Hay alrededor de 60 genes, de los cuales unos 40 son codificantes de proteínas. Hay 6 genes que participan de la cadena transportadora de electrones mitocondrial u otras funciones mitocondriales. Y hay una serie de microRNAs también aquí en esta región. Y solamente voy a apuntar a 2 genes. Uno, TDX1, que se considera que es el principal responsable de las manifestaciones de arcos faringios de esta condición. Y solo para dejar ahí en una nubecita, para que lo vamos a tocar más adelante, este gen de la COMT o catecol ortometiltransferasa, que vamos a ver qué rol tiene en estas manifestaciones neuropsiquiátricas.
Y de nuevo, de manera muy breve, esto es TBX1, que es de nuevo el que se considera como el principal responsable, aunque seguramente no el único, del fenotipo al menos faríngeo de esta condición. Es un factor de transcripción, miembro de la familia TBOX, y que se expresa en el aparato faríngeo embrionario. La verdad es que pese a muchos años de estudios, sus blancos todavía no están suficientemente claros, pero hay bastante evidencia en modelos animales que la insuficiencia, knockouts y knockdowns de este gen reproducen el fenotipo al menos cardíaco y craneofacial humanos. Y hace algunos años también se descubrieron pacientes que tenían fenotipo de velocardio facial, pero no tenían de lesión y que tenían variantes en este gen TBX1, de nuevo como otro elemento más para considerar que es crucial. Entonces, con estos antecedentes un poco contarles qué es lo que hemos hecho nosotros. Entonces, nuestra primera pregunta hace más de 20 años atrás, ¿cierto?, era si es que esta condición también estaba presente en personas acá en Chile y cuáles eran sus características. Entonces, hace más de 20 años atrás, y esa es un poco la razón del título de esta conferencia, recibimos nuestro primer fondo intramural pequeño, pero que fue una semilla importante para este trabajo, en que empezamos a estudiar la presencia de la lesión a través de FISH en niños con cardiopatías congénitas que estaban siendo operados, ¿cierto?, en la Universidad Católica. Y eso de nuevo nos permitió partir con un núcleo central que, como van a ver, se ha ido expandiendo enormemente. Y estos son como nuestras primeras publicaciones de hace más de 20 años atrás, describiendo esta condición que en esa época yo creo que era conocida para los genetistas sin duda, pero no tan evidente para otros especialistas. Entonces empezamos a trabajar con cardiólogos en esta primera publicación, con inmunólogos en esta otra, y quiero aquí destacar a Macarena Lizama y Marlena Gloni, que fueron nuestras primeras alumnas trabajando en esto. Ellas eran internas de pediatría en esa época, ahora son importantes pediatras con roles muy relevantes en el cuidado de los niños con síndrome de Down o en hipertensión arterial infantil. Así que partimos en fondo dando a conocer un poco esta condición. Y de nuevo, como les decía, esto fue creciendo en número de pacientes, en número de colaboradores, en centros involucrados, ¿cierto? Y empezaron a participar personas de la Fundación Gantz y el Calvo Maquena, que veían a niños con fisuras, a clínicos de otras instituciones, muchos de ellos miembros muchas de ellas miembros de esta sociedad, también la doctora Marta Arriaza en Viña del Mar. Y una cosa súper importante que fue para nosotros y fue un aprendizaje que para mí fue novedoso en esa época, aunque hoy en día es parte más de la costumbre de la investigación clínica, es la colaboración directa con las agrupaciones de pacientes a través de la directora de la Fundación 22Q Chile, Patricia Gesam. Entonces, basados en estos datos de otros países de prevalencia, nosotros esperamos alrededor de 5.000 personas con lesión 22 en Chile, y hace algunos años atrás hicimos catastros de los laboratorios de citogenética y también de los clínicos que ven a estos pacientes, y llegamos con suerte más o menos a 1/10 de eso, así que suponemos que todavía hay harto subdiagnóstico. Y de estos casi 550 personas con diagnóstico confirmado en Chile, casi 300 han participado a lo largo de estas décadas en algunos de nuestros estudios de investigación, inicialmente en cardiopatías congénitas y después en estudios de fenotipo más bien cognitivo. Entonces, ¿quiénes eran nuestros primeros 200 pacientes? Y esto también es un artículo publicado hace unos 12 años atrás, más o menos la mitad hombres y mujeres, la gran mayoría con lesiones de novo, y 2/3 más o menos con cardiopatías congénitas, como había sido reportado en la literatura, de las cuales la gran mayoría también tenían defectos del tracto de salida cardíaco, como comunicaciones interventriculares y tetralogía de Fallot y interrupción del callado aórtico, que habitualmente son cardiopatías que son bastante graves y requieren preparación quirúrgica precoz. Y lo mismo con anomalías palatinas, más o menos el 70% con alteraciones en el paladar, y de ellas con fisuras submucosas que no se ven al examen físico habitual, así que son de diagnóstico más tardío en un buen porcentaje.
Y empezamos mirando así como con un poco de distancia a estas 200 y tantas personas, la verdad es que nos fue evidente que había como tres grandes grupos de pacientes. Cuando miramos la edad mediana de diagnóstico en Chile, en esa época era alrededor de 5 años, yo creo que ha bajado un poco, pero no sustancialmente, con rango desde recién nacidos a casi 50 años. Y claro, los niños que tenían cardiopatías congénitas, que era más o menos la mitad de los casos, se diagnosticaban dentro del primer año de vida. En cambio, los niños con corazón normal se diagnosticaban mucho más tardíamente, ya sea por incompetencia velofaringea o por problemas de aprendizaje. Y después de eso tenemos un grupo de adultos que se diagnosticaban bastante más tardíamente con manifestaciones más atenuadas por el nacimiento de un hijo con la forma clásica. ¿Qué otras cosas? La verdad es que nos llamaron la atención. Siempre estaba esa percepción de que los pacientes con el fenotipo como de DiGeorge, o sea, con la anomalía de inmunodeficiencia, tenían cursos más graves y más alta letalidad. Pero cuando fuimos a mirar también a nuestros pacientes sin inmunodeficiencia, la verdad es que la letalidad también mostramos que es bien alta. Y de nuestros pacientes de esta cohorte que nosotros conocíamos, más o menos 1 cada 7 pacientes había fallecido, la gran mayoría de ellas en los primeros 3 meses de vida, y prácticamente todos con cardiopatías congénitas. Entonces aquí están las personas con cardiopatía congénita, acá arriba los sin, y también hemos visto, al igual que otros estudios en Norteamérica, que tenemos adultos que hacen muerte súbita y de la cuya causa todavía no sabemos. Entonces dijimos, bueno, claro, las personas con cardiopatía congénita tienen más alta letalidad en general, pero vayamos a comparar esto con la realidad de las cardiopatías congénitas en Chile en general. Entonces fuimos a los registros del DACE y miramos, y esta es la letalidad de los niños con cardiopatía congénita con delesión, y esta es la letalidad general de niños con cardiopatía congénita en Chile. Y la verdad es que los niños con la delesión tenían como casi 4 veces más, se morían tenían 4 veces más letalidad que los niños con cardiopatía, pero sin la delesión, e incluso considerando también los tipos de cardiopatías congénitas. Así que esta es una condición que es grave. Entonces, claro, esta lesión presente en Chile, sí, el diagnóstico era y sigue siendo probablemente sustancial, manifestaciones no muy distintas a otras poblaciones, lo cual nos ayudaba a alertar a diagnóstico, pero también esta historia de gran variabilidad fenotípica, con las cardiopatías congénitas siendo la causa principal de diagnóstico precoz, pero también la causa principal de letalidad precoz. Entonces, ya conociendo este gran número de pacientes, fuimos a preguntarnos, bueno, ¿qué pudiera explicar esta variabilidad fenotípica? ¿Por qué la mitad tiene cardiopatía congénita y la otra mitad no? Entonces hemos durante mucho tiempo buscando factores modificadores, ¿cierto? Que entendemos que pueden ser genéticos, que fue lo que nos enfocamos nosotros, pero también pudieran tener otros orígenes. Y si fueran genéticos, hablamos de variación que está en la misma región de la lesión o fuera de la lesión. Entonces utilizamos distintas estrategias para abordar esta pregunta, usando esencialmente metodología de estudios de asociación, caso control, y miramos primero genes y variantes candidatas, y después de eso nos fuimos moviendo gradualmente a estudios en el genoma completo, tanto para analizar variación común como variación poco frecuente, ¿ya? Y estos fueron nuestros primeros estudios, y aquí también empezó a entrar gente joven al laboratorio. Las primeras personas que trabajaron en esto son Alonso Puga, que ahora está dirigiendo el laboratorio de diagnóstico molecular en el Hospital de Puerto Montt, y Juan Francisco Calderón, que todos ustedes conocen como investigador independiente ahora y miembro del directorio. Y María Luisa Guzmán, enfermera, que también fue como súper clave también en generar este puente continuo entre los pacientes, ¿cierto? Y lo que sucedía en el laboratorio. Y para contarles una historia de manera breve, claro, escogimos genes candidatos que se habían asociado a cardiopatías congénitas no sindrómicas, o sea, de la población general, y también a mirar el alelo TDX1 remanente, sobre todo considerando que en modelos animales la pérdida de las dos copias de TDX1 era mucho más severa que la pérdida de una sola copia. Y en breve, la verdad es que en todos nuestros estudios iniciales de asociación no encontramos ninguna evidencia de asociación con estos candidatos. Entonces después, claro, nos volcamos a la misma delesión, y a esta altura ya teníamos mejores herramientas para analizar la delesión como MLPA
y SNP arrays o para mirar de nuevo con más detalle. Entonces aquí tenemos de nuevo el ideograma del cromosoma 22 estos son los low copy repeats que les había mencionado. En esta región que estamos hablando es la que está aquí entre estos low copy repeats que denominamos AAD. Sabemos ahora que hay una deleción de un poco más distal en esta misma región, pero no es lo que ahora nos estamos enfocando acá. Aquí está la sonda que se ocupaba normalmente para FISH en ámbito clínico y pudimos ver que había al menos 3 tamaños de lesiones. Una entre las repeticiones AAD, que tiene alrededor de 3 megabases, que es lo que les mostré yo en la diapositiva del UCSC browser hace un rato atrás, pero también de lesiones más pequeñas que llamamos AAC de 2 megabases o AAB de 1,5 megabases. Entonces, una pregunta obvia era, bueno, claro, TBX1 está acá, lo comparten todas las lesiones, pero a lo mejor aquí en esta región entre B y D hay otros genes que pudieran también tener un rol en el fenotipo. Entonces fuimos a mirar esto y pudimos hacer arrays en nuestros 200 y tantos pacientes para mirar con detalle la magnitud de la lesión, y este es un trabajo que hicieron la Karena Espinosa y la Cecilia Vial. Y aquí vimos, claro, que teníamos más o menos el 90% de nuestros pacientes con la lesión grande AAD. Aquí en esta figura de la izquierda, cada fila es un paciente, cada columna un target del array. Alrededor de un 5% tenían la lesión chica AAB y un 2% la lesión intermedia AAC. Y también encontramos otras cosas. Uno, descubrimos una lesión nueva, un breakpoint nuevo dentro del low copy repeat A, que la verdad es que parece ser más común en la población chilena que en otras poblaciones en las cuales hemos podido mirar esto. La segunda cosa es que pese a que el 5% del conjunto de las lesiones eran AAD, la verdad es que eran el 30% de los casos familiares. Entonces, viendo ahí que seguramente podía producir fenotipos más sutiles, ¿cierto? Y que las personas con esta condición estaban teniendo hijos. Y también vimos entonces cuando comparamos los distintos tamaños de lesión, la lesión grande versus las otras dos lesiones más chicas, también observamos que la cardiopatía congénita está presente casi 2 veces, o sea, más de 2 veces más frecuente en las personas con la lesión AAD. Pero también sabemos que la investigación clínica y sobre todo los estudios caso control están llenos de sesgos, ¿cierto? Por supuesto que aquí tenemos solamente a los pacientes diagnosticados de algunos centros y todo. Entonces fuimos a mirar esto de manera más amplia y miramos en la literatura, ¿cierto? A través de una revisión sistemática, qué autores habían reportado tamaños de lesión y presencia o ausencia de cardiopatías congénitas que nos permitían a nosotros calcular odds ratio y hacer un metaanálisis. Y la verdad es que lo que observamos en como ven ustedes resumido en este forest plot, es que no había una evidencia evidente entre el tamaño de la lesión y la presencia de las cardiopatías congénitas. Y aquí, bueno, después de una buena racha entonces de resultados negativos, una de las buenas cosas fue poder también participar en proyectos de colaboración internacional, y esto también fue un gran cambio, yo creo que un salto cuántico, ¿cierto?, para nuestro grupo. Y aquí estamos en una foto en un congreso en Estados Unidos con algunas de las lideresas mundiales de este tema en distintos centros, con los cuales de nuevo pudimos hacer intercambios, ¿cierto?, de investigadores jóvenes, y fueron la Cecilia Vial y Luis León a Nueva York. Vinieron también bioinformáticos de ellos en épocas en que no había muchos bioinformáticos en Chile, y eso también nos permitió adquirir nuevas herramientas de análisis. Y también, en fondo, compartir todos nuestros datos y realizar estudios de asociación en el genoma completo, ahora con tamaños muestrales bastante más sustanciales que, como digo yo, las 200 muestras que uno puede hacer con un proyecto Fondesit regular. Entonces aquí logramos reunir muestras de más de 1.600 personas en todo el mundo de lesión 22 con y sin cardiopatía congénita, y hacer un estudio de asociación en el genoma completo e identificar entonces un locus en el cromosoma 5, en 5Q,
que en esta región contiene una serie, algunos genes que el grupo de Bernice Morrow, que más trabaja en estos modelos animales, han logrado demostrar que al menos MEF2C y GPR98 se expresan en el tracto de salida cardíaco en momentos cruciales del desarrollo embrionario en modelos animales, así que parecen candidatos importantes a ser modificadores. También miramos en nuestro grupo, y este trabajo de Luis León, sobre la carga de otras variantes del número de copias en nuestros pacientes, tanto número de lesiones o duplicaciones como extensión de lesiones y duplicaciones en otros lugares del genoma en nuestros pacientes, y comparando aquellos con corazón normal versus cardiopatía congénita, y tampoco encontramos evidencia de diferencia en esta CNV burden o carga de CNVs en los pacientes con o sin cardiopatía, pero después cuando fuimos a ver como región por región, en esta, aquí una tabla con algunos de los hits más altos, encontramos este gen CAN, es una duplicación en el gen, en el cromosoma 17, que contiene el gen CAN-SL1, y CAN-SL1, la deleción de CAN-SL1 produce un síndrome que se llama Cullen-de-Vries, que incluye cardiopatías congénitas. Aquí estábamos viendo una duplicación, pero por análisis bioinformático y redes de microRNA podemos observar, al menos in silico, ¿cierto?, que este gen interactúa con varios de los genes que están en la deleción 22 y por lo tanto pudiera ser un candidato importante. Y también pudimos no solamente explorar el alelo remanente de TDX1, sino que explorar la región completa de lesión 22 a través de secuenciación masiva, y también encontrar que hay algunas variantes entre la región C y D, particularmente en el gen CACO, que también están asociadas a la presencia de cardiopatías congénitas. Y también hemos empezado nuevas líneas de investigación, y este es Boris Rebolleo, bioinformático que se incorporó al grupo hace unos 4 años atrás. Como les conté, en la región de la deleción hay una serie de genes mitocondriales, y una de las hipótesis que Boris ha estado explorando es también si es que hay interacción entre también el ADN mitocondrial, ¿cierto? Y estos genes en la región de la deleción, que pudieran también explicar parte del fenotipo. Y aquí él hizo un trabajo súper interesante en colaboración con colegas en Argentina, mirando parejas de madres e hijos que ambos tuvieran la deleción, pero que fueran concordantes o discordantes para el fenotipo, la presencia o ausencia de cardiopatías congénitas o anomalías del paladar, y ver si es que había diferencias en niveles de heteroplasmia entre una generación y otra. No hemos encontrado hasta ahora, pero son tamaños muestrales pequeños en el fenotipo cardíaco, pero sí algunas cosas que seguiremos explorando en el fenotipo palatino. Entonces, claro, aquí el tamaño de la lesión pareciera no tener mucho que ver con el riesgo de cardiopatías congénitas, pero sí han empezado a emerger otros candidatos posibles, tanto en la misma región de cromosoma 22 como fuera de ella, en el genoma nuclear y tal vez en el mitocondrial. Bueno, las cardiopatías congénitas son cosas que nosotros vemos en recién nacido, entonces después de eso nuestros pacientes fueron creciendo, ¿cierto? Y bueno, ¿qué es lo que sucede en la adolescencia? Y una cosa que sabemos es que lamentablemente esta lesión tiene un riesgo altísimo de desarrollo de esquizofrenia y de psicosis. Fuera de tener un gemelo idéntico con esquizofrenia, hoy sabemos que el mayor predictor de riesgo de esquizofrenia es tener una lesión de cromosoma 22, y 1 cada 4 adolescentes o adultos jóvenes pueden desarrollar esto. Y también cuando se han mirado series no seleccionadas de personas con esquizofrenia, entre 1 y 2% de ellos pueden tener la lesión muchas veces no reconocida. Y para tratar de entender este riesgo de enfermedad mental en las personas con la lesión, se formó este consorcio internacional financiado por el NIH, el International Brain and Behavior Consortium, en que participan personas, investigadores y pacientes fundamentalmente del hemisferio norte, pero ustedes pueden ver aquí que hemos estado participando nosotros también, así como un grupo de Australia en el hemisferio sur, y haciendo evaluaciones sistemáticas de los aspectos cognitivos, conductuales y psiquiátricos
psiquiátricos de los pacientes y también estudios de asociación en genoma completo y a través de GWAS y secuenciación masiva. Y aquí nuestro grupo ahora empezó a crecer y a hacerse más diverso, ¿cierto?, con la incorporación de psiquiatras y psicólogos en nuestro equipo para la evaluación de los pacientes. Y la verdad es que cuando empezamos a participar en esto dijimos, ay, que nosotros casi no vemos, tenemos 1 o 2 pacientes nomás con psicosis. La verdad es que creemos que esto es algo que seguramente en Chile no pasa con tanta frecuencia, y bueno, evidentemente estábamos súper equivocados cuando empezamos a evaluar a nuestros cerca de 80 adolescentes y adultos hace unos 5 o 6 años atrás. La verdad es que encontramos esta misma tasa de 25% de esquizofrenia y psicosis, y estas personas que no sabían que tenían el diagnóstico pudieron ingresar a tratamiento. Y otra cosa que vimos, ¿cierto?, es las diferencias en coeficiente intelectual total entre las personas con la lesión aquí en azul y las personas, el promedio de la población normal en rojo. Y también acá mirando por los distintos tamaños de lesión, que las personas con la lesión más grande, que están aquí en las barras grises más claras, tienen coeficiente intelectual más bajo que aquellos con las lesiones más pequeñas en el gris intermedio, comparado con la población sin lesión en negro, ¿ya? Y no solo el coeficiente intelectual es más bajo, sino que en algunos tenemos una corte importante que hemos tenido seguimiento longitudinal de coeficiente intelectual, y vemos también esta declinación a lo largo de los años, particularmente en el CI verbal, y que esta caída es más prominente en las personas que tienen psicosis comparados con aquellos que no tienen psicosis. Esta barra acá es la edad promedio de presentación de la psicosis, y si uno puede ver acá, la verdad es que la declinación del coeficiente intelectual precede la psicosis y pudiera ser un marcador precoz. Voy a pasar bien rápido por esto, pero también hemos mirado entonces con estos estudios genómicos si es que hay asociación con otras variantes a lo largo del genoma, y también los pacientes con psicosis tienen una frecuencia mayor de lesiones que los pacientes con lesiones adicionales en su genoma en distintas localizaciones comparados con los que no tienen psicosis. Y también estamos trabajando ahora en construir como polygenic risk scores que comparan, ¿cierto?, a los pacientes con lesión 22 con y sin esquizofrenia, acá también mirando si es que hay un rol de la variación común. Y otras líneas nuevas también que hemos empezado recientemente es a mirar también utilizar imágenes y estudios sensibles de imágenes como resonancia magnética, también como un predictor precoz de psicosis, con la idea de poder tratar de identificar con mayor evidencia y mayor solidez quién es ese 25% que tiene mayor riesgo de psicosis, y ver si podemos también tener estrategias de intervención precoz. Entonces, la esquizofrenia, entonces, en esta parte 3 es frecuente. Aquí no mostré ningún dato epidemiológico, pero encontramos que es más frecuente en hombres, en aquellas personas con menor coeficiente intelectual, y también aquellos que habían nacido pequeños para la edad gestacional. Y también, en el fondo, marcadores como la declinación en el CI verbal, como una herramienta de potencial diagnóstico precoz, y estamos viendo también si estas variantes que hemos encontrado en el genoma también pudieran no solo estar asociadas, sino que convertirse en predictoras. Y para ir redondeando, ¿cierto?, ¿qué pasa con los adultos? Y una de las cosas que hemos visto es que también nuestros adultos están desarrollando Parkinson. Ya esta es la parte como neurodegenerativa de esta condición. Y esto es como una paradoja, porque la psicosis, siempre que describimos en los adolescentes, es en parte un estado hiperdopaminérgico. En cambio, el Parkinson se debe fundamentalmente a destrucción de neuronas dopaminérgicas. Entonces, ¿cómo explicábamos esto? Voy a saltar estas diapositivas para terminar a tiempo. Y lo que hemos estado estudiando en estos últimos años es una fase previa al Parkinson, previo al inicio del trastorno del movimiento propiamente tal,
y a la rigidez y la equinesia, y es este periodo que llevamos los pródromos, que son evidencias más sutiles de neurodegeneración en distintas partes del sistema nervioso, y ver si es que también si podemos hacer un esfuerzo por detectar precozmente a aparentemente 5 o 6% de los adultos que están haciendo enfermedad de Parkinson. Y para eso entonces miramos los criterios de la Movement Disorder Society para investigación en pródromos que tienen que ver con cosas psiquiátricas, trastornos sutiles del sueño, difusión y trastornos sutiles también de motores, difusión olfatoria y también reducción de señal dopaminérgica sutil en el cerebro mirada por SPECT. Y hasta ahora hemos mirado el número más grande de adultos en que se han estudiado estos pródromos, en 30 y tantos adultos con la de lesión y 30 controles, ¿cierto? Y aquí también nuestro equipo se vuelve a ampliar ahora para incluir neurólogos y otros. Y hemos visto que nuestros pacientes aquí en cada uno de estos gráficos de encuesta, los pacientes a la izquierda, controles de edad y distribución de sexo similar, nuestros pacientes con lesión 22 tienen hiposmia, tienen mayor puntaje en escalas de disautonomía, tienen mayor puntaje en escalas de trastorno conductual del REM, tienen también mayores puntajes en evaluaciones por neurólogos de alteraciones de movimiento comparado con controles y paradójicamente, contrario a lo que pensábamos o esperábamos encontrar, tienen mayor señalización dopaminérgica en el estriado medido por PET-CT que los controles, con un par de excepciones de pacientes que clasifican para pródromos y de hecho que han desarrollado Parkinson a edades tan precoces como 22 años. Me voy a saltar estas también para reducir, para terminar a tiempo, pero ¿cómo miramos esto? ¿Cómo pasamos de este estado hiperdopaminérgico a uno hipodopaminérgico? Como les contaba, COMT, que es la catecolortometiltransferasa, está en la región de la lesión, y esto se sabe que reduce el catabolismo de dopamina. Hay una serie de mediciones de elevación de dopamina en sangre y en orina en pacientes. Nosotros somos los primeros de mostrarlos también aquí en imágenes en cerebro. Entonces esto pudiera tener que ver con la psicosis, y esto es un fenómeno que se observaba en modelos animales y no aún en humanos, pero que las catecolaminas, una de las cuales la dopamina, pueden tener efectos autotóxicos, y pensamos que tal vez este estado crónico hiperdopaminérgico pudiera llevar a destrucción de neuronas dopaminérgicas y finalmente a Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas. Así que hemos visto estos pródromos que sugieren entonces un pulso similar a Parkinson idiopático, pero muchísimo más precoz, y estamos viendo esta transición entre una situación hiper a una hipodopaminérgica. Me voy a saltar también esto, que son encuestas que hicimos en relación a COVID. Y para terminar, entonces, solo contar que estamos súper orgullosos de otros resultados, productos de nuestra investigación. Uno es colaborar con generar guías de supervisión de salud para niños y adultos, curvas de crecimiento. También junto con otros genetistas que puede que nos estén escuchando, hemos trabajado en FONASA para demostrar que hacer MLPA es mucho mejor y más eficiente que hacer FISH. Nuestro trabajo con las agrupaciones de familias aquí en un día mundial que se llama 22Q at the Zoo, y ahora es 22Q at Zoom. Así que espero haberles demostrado entonces que tenemos esta condición que se va desplegando a lo largo de toda la vida, desde las anomalías congénitas que vemos prenatalmente al nacer, a los problemas de aprendizaje, a la enfermedad psiquiátrica y ahora al trastorno del movimiento. Y la verdad es que todo esto ha sido bien duro para los pacientes, porque uno tendría a pensar que una vez resuelta la cardiopatía congénita o la fisura del paladar, estábamos al otro lado, pero la verdad es que esto se ha seguido desplegando a lo largo del tiempo. Voy a saltar también eso. Y entonces también, que otras cosas hemos aprendido acá, y yo creo que sobre todo para las personas, esto no tiene por qué ser generalizable, pero un poco reflexionando y pensando también en las personas que están formando sus grupos de investigaciones, lo relevante, ¿cierto?, que es atreverse a dar saltos, a hacer cosas que a lo mejor uno no sabe todavía hacer, ¿cierto?, pero atreverse a hacerse esas preguntas y usar herramientas más nuevas. Sin duda, el trabajo colaborativo interdisciplinario es clave. Hemos aprovechado de muchos saberes para construir esta historia.
las redes internacionales y nacionales también clave, y también esta convicción de que participar en investigación clínica contribuye a mejorar la salud de las personas. Entonces, en 2 décadas, ¿cierto? Hemos visto pasar la deleción 22 desde una condición rara, ¿cierto? A historia natural, a tener información de historia natural basada en miles de personas de distintas edades. Hemos pasado desde estas herramientas de citogenética a la secuenciación de genoma y una serie de otras estrategias para entender esta condición. Y también nuestro equipo de la Universidad de Desarrollo, ¿cierto? Desde un N1 a un equipo ahora súper consolidado, activo y con muchas personas que han podido generar sus propias líneas de investigación. Así que mis últimas palabras de agradecimiento profundo a todas las personas que han trabajado en esto, los estudiantes, las personas, como les decía, que ahora son los clínicos, las personas que son investigadores independientes, por supuesto a las personas y a sus familias que han confiado en nosotros, a las fuentes de financiamiento y la verdad es que la mayoría de este trabajo ha sido realizado con fondos públicos y esperamos realmente que toda esta información, o ha sido nuestra intención realmente devolverla a la sociedad y en particular a los pacientes que han participado. Y con esto, muchísimas gracias. Ahora sí. Gracias, Gabriela, por tu brillante conferencia. No sé si la organización finalmente va a dar tiempo para preguntas, y pues, si nos queda algo de tiempo para preguntas, porque entiendo que sigue algo más todavía en nuestro congreso. Sí, estamos un poquitito justos con el tiempo. Hay preguntas en el chat. Bueno, podemos proceder a una de ellas. Bueno, son, si se detecta precozmente el Parkinson, ¿se detiene la atrofia? Mira, hay mucha gente interesada en estudiar eso porque, bueno, el Parkinson ustedes saben que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común y afecta a millones de personas a lo largo de todo el mundo. Entonces, hoy en día la gente está mirando a distintas estrategias antioxidantes, tratamiento de suplementación con dopamina más precoz, etcétera. No sabemos si se puede prevenir la atrofia, seguramente la atrofia cuando ya la vemos, incluso en los pródromos ya estamos llegando tarde, pero la idea también es tratar de retrasar el curso de los síntomas y dolorosamente estas familias con causas monogénicas de estas enfermedades sufren mucho ellos, pero también pueden ser como súper claves para tratar de entender esto de manera más precoz, porque de nuevo son gente que concentran alto riesgo y las podemos identificar y seguir. Entonces todavía no podemos, que yo sepa al menos, prevenir la atrofia, pero hay gente poniendo cabeza y también muchos recursos en eso. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿se podría asociar el origen de esta lesión a regiones frágiles y si existen otros mecanismos propuestos? Entonces esta la verdad es que no es una región de fragilidad cromosómica como entendemos, por ejemplo, en el X frágil, estas cosas, es más que nada esta susceptibilidad dada por los low copy repeats, que de hecho es el mecanismo más común de las deleciones y duplicaciones más comunes que nosotros conocemos y que vemos en la clínica, como síndrome de Williams, síndrome de Angelman y otras cosas. Tienen esta arquitectura similar que las hace predisponer a estas alteraciones. Pero sabemos que no es el único mecanismo de lesión y duplicación, es el único reconocido para estas condiciones, pero ahora que usamos arrays, ¿cierto?, en la clínica y que tenemos de lesiones y duplicaciones que son únicas y no recurrentes, se conocen otros mecanismos. El más conocido es una cosa que se llama FOSTES, que es Fork-Stalling Template Switching, que no soy capaz de explicar sin una diapositiva, pero este es el mecanismo más evidente para las lesiones y duplicaciones recurrentes, pero hay otros mecanismos que explican de lesiones y duplicaciones más raras, no mediadas por repeticiones. Dentro del mismo tema preguntan si se han observado alteraciones epigenéticas.
Mira, sabes que eso es un ámbito que queremos empezar a explorar. Yo creo que no la hemos mirado con la profundidad necesaria, pero sí hay personas que están empezando a mirar el rol epigenético y sobre todo un poco también el rol de las alteraciones de la conformación de la cromatina que pudieran generar la presencia de esta lesión y cómo eso pudiera producir también cambios de expresión génica mucho más global. Así que esperamos contarle, nosotros no lo estamos haciendo, pero seguramente es información nueva que va a surgir y que ojalá podamos compartir en futuros congresos. Y por supuesto, si hay gente acá interesada en mirarlo, mándenme un email. Y aprovecho de subirme al carro de las preguntas. Tengo varias, pero en los casos en que hay otras lesiones, aparte del cromosoma del 22q, en esos casos también los mecanismos serían diferentes. ¿Hay alguna asociación? Entonces, en estos casos que nosotros veíamos la lesión más otra cosa más. ¿Más otras? Porque sí, no en mira, todos los casos es así. O sea, a ver, yo te diría, todos los seres humanos tenemos múltiples copy number variants en nuestro genoma. Entonces, la verdad es que lo que estamos viendo, yo creo, en estos pacientes son esa variación común que todos tenemos. De hecho, en algunos casos hemos mirado y esa variación es heredada de un papá que es sano, no tiene la deleción 22, tiene esos otros copy numbers que no le producen ningún efecto por sí mismo, pero pero el niño sí hereda estos CNVs de uno, del papá o la mamá o de ambos, ¿cierto? Pero además de eso tiene esta deleción. Entonces, todos esos otros CNVs, algunos de nuevo son mediados por repeticiones, otros tienen otros mecanismos, pero yo creo que lo que vemos ahí es parte de la dirección, de la variación común y suponemos que una especie como de polygenic score un poco más grande, o sea, no a nivel de nucleótido único, sino que a nivel de una región un poco más grande. Bueno, ahora sí, muchas gracias y felicitaciones te envían y agradecimientos. Y en nombre de la Sociedad de Genética de Chile, por supuesto, muchas gracias por la disposición, muchas gracias Juan Carlos también por la introducción y nos comunicaste todo un poquito más de la historia de la Sociedad de Genética, siempre se aprende. Y bueno, les invito a todos que continuemos con el acto de cierre, ya estamos en las finales de este congreso. Muchas gracias. Súper bien, gracias y felicitaciones a los organizadores, lo han hecho súper. Gracias a todos los presentes también. Chao. Chao, chao.